Ahora, si les parece bien a Asamblea, me gustaría dar la palabra al profesor Iñaki, luego irán ustedes. La segunda intervención, me gustaría agradecer al profesor Iñaki por venir de antiimperialistas.com. Tiene usted la palabra. Eskerrik asko denori, gracias a todas y a todos. Yo soy miembro de antiimperialistas.com y también ando provocando conflictos en otros sitios. Entonces, uno de los objetivos de esta reunión internacional es avanzar en la coordinación, unificación y dotar, no solo tácticamente, dotar de objetivos estratégicos a la lucha antiimperialista, que en el fondo es una lucha contra el modo de producción capitalista. En este sentido, algunos pensamos que es necesario aprender de las lecciones de las luchas antiimperialistas en el pasado, para aquellas lecciones positivas, aplicarlas, mejorarlas y crear otras formas de lucha. La OTAN en estos momentos es una parte del ejército mundial del imperialismo, porque tenemos el AUKUS en Asia, tenemos las alianzas militares que establece, o imposiciones militares que establece Estados Unidos y Gran Bretaña y la propia OTAN en nuestra América. Tengamos en cuenta que la OTAN está en países ocupados militarmente como Colombia y que se están extendiendo bases militares en muchos sitios de nuestra América. La OTAN o el ejército mundial imperialista se está expandiendo estructuralmente en África para liquidar no solamente el Sahel, para liquidar todos los movimientos de resistencia y de construcción del socialismo en África. La OTAN tiene, y todos los instrumentos tienen una visión y una concepción del mundo. Por tanto, tenemos que criticar a la OTAN, pero tenemos que tener siempre en mente la concepción mundial del conflicto. Y para entenderlo esto no tenemos mejor alternativa que recurrir primero al manifiesto del Partido Comunista. Cuando en el manifiesto del Partido Comunista se dice que la burguesía se asemeja al brujo que ha desencadenado fuerzas infernales que no logra contener, no logra dominar, no logra controlar. Y eso es lo que está pasando. A lo largo de los minutos que tengo voy a hacer un seguimiento de cómo la militarización capitalista ha ido ampliándose y ha ido extendiéndose por el mundo a lo largo de las tres grandes crisis del sistema capitalista. Pero antes que nada hay que decir que ya en 1848 el exterminio de la oleada revolucionaria del 48 fue debido a que las principales potencias europeas se aliaron contra los pueblos de Europa. Austria, Alemania, tropas especiales de Francia, tropas especiales del norte de Europa, etcétera, se aliaron para aplastar todo intento revolucionario de 1848. Cuando vino la crisis de 1857, en esa crisis quedó claro una cuestión: la rebelión de los pueblos. Acordémonos de la rebelión de India en 1857, planteó al imperialismo europeo un problema, el problema precisamente de cómo reprimir a los pueblos del mundo desde una perspectiva de pueblos, de una represión aislada. Entonces, en ese momento, asistimos a una coordinación que no ha terminado desde entonces. Y esa coordinación llegó en dos momentos críticos. Uno, aplastar Asia, las guerras del opio contra China, etc. Y otro, aplastar la Comuna de París, de 1871. Aplastar la Comuna de París permitió comprender
y eso está escrito por Marx y Engels, que frente a la clase trabajadora todas las burguesías son una. Frente a la clase trabajadora mundial todas las burguesías son una y por tanto todos los ejércitos son uno y por tanto el exterminio de la comuna se hizo en una alianza de ejércitos que pocos meses antes se habían matado entre ellos, franceses y alemanes. Surgió la comuna, olvidaron sus querellas de hermanos y aplastaron al enemigo antagónico, que era el movimiento obrero. Y durante todo ese periodo hay un momento crítico en la teoría marxista del antiimperialismo y de la militarización. Es cuando se está redactando el primer volumen del Capital, en 1866, cuando la terminología usada por Marx y Engels hablan de la industria de la matanza de hombres, como parte esencial de la obtención de beneficios y de poder político. Ya lo veían como una industria dentro del sistema capitalista. No lo veían como una cosa fuera o como una cosa secundaria. Lo veían como una industria y un elemento dentro del sistema. Luego vino la primera Gran Depresión, 1873-1895. En la primera Gran Depresión del mundo, Europa, hacia finales de la década de 1880, se repartió África. Y se repartió África dividiéndosela con un mapa y con una regla, y llevando ejércitos a África. Y partiéndose África, partiendo pueblos, partiendo culturas, exterminando millones de seres humanos, pero todo eso previamente negociado en Berlín. Ahí tenemos una oficina de la OTAN adelantándose al tiempo de la OTAN que vendría después. Cuando eso se planteó, que había que rebañar y dividirse África, se planteó desde la unidad de la burguesía europea que había entrado ya en el imperialismo. De tal forma que inmediatamente después empezó a surgir la teoría marxista del imperialismo con dos grandes gigantes, Rosa Luxemburgo y Lenin en su obra El imperialismo. Y estalló como consecuencia de la primera Gran Depresión del mundo, estalló la Primera Guerra Mundial según criterios occidentales. ¿Qué ocurrió? Que todos los imperialismos que habían estado enfrentándose entre ellos durante 4 años en Europa y en todo el mundo, de repente se unen en un mando único contra la Unión Soviética. 14 ejércitos imperialistas que se habían estado matando entre ellos se unen en un mando único contra la Unión Soviética. Ahí estaba otra vez la OTAN en funcionamiento. Siempre que el imperialismo y el capitalismo se ha enfrentado a la humanidad, ha buscado una unidad política y una unidad militar. Y esa unidad militar se constituirá en la segunda Gran Depresión capitalista. Hemos hablado de la crisis del 57, hemos hablado de la primera Gran Depresión y ahora llegamos a la segunda, la de 1929, que genera otra guerra. Y esa guerra ya es decididamente no solamente contra la Unión Soviética, es una guerra contra el socialismo a nivel mundial. Y es a partir de ahí donde surge oficialmente la OTAN. A partir de ahí. Nosotros vemos la secuencia histórica como desde 1848, cuando el capitalismo se tiene que enfrentar a su enemigo mortal, instaura una unidad de mando que no solamente es mando militar, es mando económico y mando político. Mando político porque son las potencias dominantes las que dirigen la estructura militar. Y esas potencias dominantes, como aparece en los textos de elaboración del Capital, tienen
tienen un poder económico tremendo. Surge la OTAN en la Segunda Gran Depresión, pero ya no es solo contra la Comuna de París o solo contra la Revolución Europea, es a escala mundial, la mal llamada Guerra Fría, etc. Luego, ¿qué ocurre? Implosiona la Unión Soviética, pero los problemas no desaparecen, se multiplican y viene la Tercera Gran Depresión, la de 2007-2008, que sigue profundizándose en la actualidad. Y en la actualidad, como he dicho antes, el Ejército Mundial del Imperialismo ha reconocido ya oficialmente que el ejército sionista y el ejército norteamericano han fusionado sus estructuras. Los procesos que empezaron a mitades del siglo XIX llegan prácticamente a la segunda década del siglo XXI a crear ya definitivamente un mando único. Ese mando único en parte es la OTAN, pero también tiene otros mandos supeditados a Estados Unidos como hegemonía criminal, supeditado en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo científico, en lo sanitario, en la totalidad del modo de producción capitalista. Y entonces aquí, y tengo que ir terminando, entonces aquí llegamos a la advertencia de Marx. La burguesía se asemeja al brujo que ha desencadenado unas fuerzas que no puede contener. Pero es que lo malo es que esa burguesía está feliz con ese brujo, esa burguesía está feliz con ese monstruo, esa burguesía no quiere atar a ese monstruo, quiere dejarle vía libre. Y para dejarle vía libre, lo que está haciendo es crear un ejército mundial único, que rompa todas y destroce todas las resistencias cada vez mayores, las resistencias que ese monstruo, que ese brujo, que esa burguesía están encontrando cada vez más. Porque la burguesía necesita multiplicar la acumulación de capital. La burguesía necesita implementar cada vez mayor tasa de ganancia. Y cada vez es menor la tasa de ganancia. Entonces, y vamos terminando ya, ¿qué hacemos frente a esta secuencia histórica? No nos enfrentamos solo ante la OTAN en la actualidad, y todos sabemos y todas sabemos aquí que la OTAN es mucho más que la OTAN. Nos enfrentamos a la esencia misma del modo de producción capitalista. Una esencia que, como mínimo, y me he ceñido solo a 1848, lleva la muerte como naturaleza. El alma del capital es la muerte. El alma del capital es la plusvalía. El alma del capital es los niños de Turquía, los niños de Palestina, los niños de Irán, los niños de África, los niños de Cuba, destruidos. Ese es el alma del capital. Y el capital necesita vitalmente eso. Y por tanto, la burguesía no va a intentar contener el monstruo que ella ha desarrollado, al contrario, le va a dar mayor impulso todavía, porque sabe que su supervivencia ya depende de ese brujo. Y la actualidad nos muestra eso. La ferocidad humana ha alcanzado niveles increíbles, la ferocidad humana burguesa, no la ferocidad humana socialista. La ferocidad humana burguesa ha alcanzado niveles increíbles, pero mañana serán mayores que los de hoy si no les paramos. Mañana serán más brutales que hoy si no les paramos ahora mismo. Por tanto, nuestro criterio fundamental es doble. Primero, tener esta concepción histórica que nos enfrentamos a un modo de producción que lleva a la muerte, porque solamente la muerte le da vida, solamente el trabajo muerto le permite explotar,
Solamente el sacrificio le permite engordar y, por tanto, nos enfrentamos a una necesidad ciega. Y segundo, nuestra fuerza radica no solamente en el conocimiento de la historia, no solamente en el conocimiento del presente. Nuestra fuerza radica en las lecciones que hemos aprendido desde entonces y que estamos aprendiendo ahora mismo. De eventos como estos, aquí está la humanidad futura reunida aquí. Aquí estamos haciendo futuro. Por tanto, la lucha contra la OTAN, la lucha contra el ejército imperialista mundial, requiere de reuniones que plasmen en el futuro lo que estamos haciendo ahora. Este es, para mí, y sin extendernos en más cosas, porque las compañeras y compañeros se han extendido y se van a extender mejor que yo en esa cuestión, pero lo que sí tenemos que insistir en todo momento es que somos parte de la historia humana, que nos negamos radicalmente a seguir aguantando como hemos padecido desde 1848, que el monstruo de la burguesía nos siga devorando. Y ya es hora de que nosotros le exterminemos a él, porque es una tarea profiláctica. Es una tarea de higiene mental, higiene física e higiene moral. Acabar con ese monstruo. Y no solamente con el imperialismo y su ejército, sino con cualquier resto de capitalismo. Empezando por un resto o por una base que no se analiza. La influencia de la ley de explotación, la influencia de la ley de la plusvalía. La influencia de reducir al ser humano a simple esclavo del capitalismo. Ese es el eje central que cualquier movimiento antiimperialista tiene que explicar. Estamos aquí luchando para acabar con el capitalismo, lo que nos exige previamente acabar con el imperialismo. En el mismo proceso, pero mientras derrotemos al imperialismo, tenemos que simultáneamente derrotar al capitalismo y construir simultáneamente el comunismo. No hay otra alternativa. Desde 1848 todas las alternativas reformistas, todas, han fracasado. Y allí donde la gente se ha creído las promesas reformistas, han ayudado a que la muerte se imponga sobre la vida. Y lo que tenemos que explicar y tenemos que organizar y tenemos que decir y gritar e imponer por el sacro derecho a la rebelión contra la injusticia, tenemos que imponer el proceso de destrucción del ejército imperialista y del modo de producción capitalista. Va la vida del futuro de la humanidad. Thank you, Professor Iñaki. So it was like a history lesson for us, a strategy of anti-imperialist struggle. Gracias por esta lección histórica sobre el movimiento antiimperialista y sobre cómo el imperialismo surgió y sobre lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es, claro, tiene que haber una lucha de clases. Mientras la lucha de clases se vaya fortaleciendo y nuestro odio de clase vaya aumentando, tendremos la estrategia correcta con la ideología marxista-leninista y como comunistas. Muchas gracias por una contribución tan valiosa.